Bienvenido al primer show Pregunta a Dara. He recibido bastantes preguntas y voy a intentar hacer mi mejor para darte buenas preguntas. Empezamos. Ok, Irma desde Colombia me preguntó: Teacher, yo me confundo mucho con may, can, should. Tal vez es bien tema para sus vídeos. Otra vez, gracias, Irma. Buena pregunta. Estos se llama, may, could y can. Se llaman modal verbs. Y yo siempre pienso en modales. Porque usas estos verbos para mostrar modales. La verdad es que may, could y can tienen el mismo significado. Lo que pasa es que usan tonos diferentes. Por ejemplo, también es importante qué significan. Usas can, could y may para pedir permiso para hacer algo. Pero la diferencia es que si tú dices can, es menos formal. ¿Ok? Could es formal y may es súper formal. Entonces, si pides permiso para hacer algo, may I speak with the manager. May I speak with the manager. Puedo hablar con el encargado. Esto es formal y esa diferencia. Ahora, algo importante para saber de los modal verbs es que me he dado cuenta que Gonzalo en Chile me mandó algunas frases y él dijo esto: Where can I to dance? Esto es un error, pero no es tan grave, no es tan malo, porque esto es natural por un hablante de español. Puedo es can I. To dance. Can I to dance? Puedo bailar. En inglés no usamos el infinitivo. Esto es decir, to dance, to eat, to drink. Simplemente dices, can I dance? Entonces, ¿cómo dices? Puedo tener más agua. Can I have? Or could I have? Or may I have? No es may I to have, it's may I have. ¿Ok? Bueno, ahora Irma también me preguntó sobre el verbo should. Should. Algo importante, un error común, no solamente por los hablantes de español, pero francés, alemán, es pronuncian la L. No pronuncian la L. Es como should. Should. Y should significa debería. Esto es una obligación. Debo ir debo trabajar. Pero es una obligación no muy fuerte. Una obligación fuerte es have to. I have to. Pero una obligación, como debería, pero no tengo que hacer, es should. Entonces, I have to es como tengo que. Y I should es como debería, pero no es necesario.
pero es una obligación. Gracias para esto, Irma. Y ahora vamos a hablar de imperativo. Esto es era Marcos de México. No, disculpa, Juan Sebastián. Un saludo a Juan Sebastián en Colombia. Parcero, tú me has preguntado. Tu nuevo show se escucha genial. Me gustaría que una de las preguntas es el uso del it después de un verbo. Make it. Do it. Esto es un imperativo. Hazlo. Simplemente hazlo. Y make y do significan los dos. Significan hacer en español, pero en inglés tienen otros significados. Puedo hablar de esto otro día si alguien me pregunta. Ahora, una muy buena pregunta de Marcos de México. Él me ha preguntado. Te puedo hacer una pregunta. Si you do significa tú haces, ¿qué significa la expresión do you? You do. Tú haces. Él entiende esto, pero él no entiende qué significa do you. Ok. Do es hacer. ¿Ya? Pero do you usamos para preguntas. Do you like? Seguro que han escuchado esto. Do you like? Do es hacer, pero en este contexto no es hacer. Es un verbo auxiliar. Ayuda, ayuda a la persona que está escuchando saber que cuando tú pones do al primer de una frase, esto significa que es una pregunta. Entonces, cuando usamos do así, es una pregunta. Podrías decir, por ejemplo, do you do? Do you do es ¿tú haces? Porque en inglés no es como el español que tú dices tú haces mucho deporte. Ok, ¿haces mucho deporte? ¿Haces mucho deporte? En inglés no es tan así como usas el tono para saber qué es una pregunta. En inglés usamos do. Do you do much sport? You do much sport. Entonces, do usamos para preguntas. Do you like? También para negativos. I don't like. No me gusta. Pero recuerda que aquí do no tiene significado. El verbo que tiene significado es esto, like. Esto es simplemente para que tú sabes que es un negativo o una pregunta. En positivo, simplemente I like. Gracias, Marcos. Ahora, Modesto, desde Guatemala, me preguntó. I'm so confused how to use to me. For example, incorrecto. It seems me very good. Correcto. It seems very good to me. Another example. It sounds me good. It sounds good to me. Algunos verbos tienen to al final también. So, to sound good to. Esto es el infinitivo. To listen to. Esto es el infinitivo. No es to listen, es to listen to. Uno de los más comunes para los hablantes de
español y francés y alemán es que dicen explain me. Explain me como, explain me why do you use this? Explain me how can I get to the train station? No. En español, explícame esto. Pero en inglés, es explica a mí. Explica a mí. So, the verb is to explain to. Bueno, ahora, muchas gracias para ver el show, para escucharme y tu atención. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, si van a ver el otro show que viene, el show número 2, pregunta a Aaron, ¿sí o no? Si yo recibo más no's que sís, yo no voy a seguir con el show. Entonces, el show no existe sin ustedes, sin tu apoyo y vamos a seguir, ojalá. Hasta pronto.